quiero manifestar el regocijo que siento por compartir esta cabina con tantas personas, primero con una calidad humana tan grande, tan bella, y la formación y la preparación que tienen y su capacidad de razonamiento. Particularmente cuando era un simple espectador, y esto no es una simple palabrería, al programa al que más atención le ponía era este programa. Para mí ha sido un sueño el poder estar compartiendo este espacio con ustedes, y sobre todo hoy celebrar junto con José Luis Mendoza, uno también de mis estrellas, este día de su cumpleaños. De verdad que gracias, para mí comparto la felicidad que tiene que tener también tu familia de tenerte, y nosotros aquí por igual de que seas nuestro compañero. Gracias, hermano. Un año más o un año menos, lo que sea, se celebra. Bueno, pero bien, lo que no celebramos en lo absoluto es lo que ocurre en la República Dominicana. Y se dice, se comenta, se habla, pero al fin de cuentas se duerme cuando pasan los días. Y es una distorsión con relación a presupuestos que no deben destinarse a ciertas labores, pues rompen con las funciones que la Constitución le atribuye a ciertos funcionarios electos. He estudiado, mi carrera es el derecho, he hecho algunas maestrías y he estudiado la Constitución Dominicana, pero en el día de hoy, de forma especial, desde temprano, me dediqué a revisarla, artículo por artículo, y me detuve especialmente en el artículo 76, del 76 al 92, para hurgar, que este es el que se refiere al Poder Legislativo, para hurgar respecto a las atribuciones, primero de cada una de las cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y luego del Congreso en sentido general como órgano. Y la verdad que en ningún momento, en ningún punto de esta lectura me pude encontrar con muchas de las funciones que se atribuyen nuestros legisladores. Como por ejemplo, el de repartir canastillas, el de repartir cheques, el de repartir regalos el Día de las Madres, el de celebrar con los fondos públicos cuantas cosas se les ocurre, muchas veces con simples fines clientelares. De verdad que esta parte no pude encontrarla en la Constitución. Y no la encontré porque no existe. Y es que en el ejercicio cultural de nuestra política, lamentablemente, una distorsión se ha convertido prácticamente en la absoluta y principal atribución de nuestros queridos legisladores. ¿Cómo es posible que, habiendo tantas cosas que hacer, estos legisladores se pasen el tiempo en cosas que no le corresponden y que la ley ni la Constitución le atribuyen? Las funciones de un legislador son esencialmente tres: representar, legislar y fiscalizar. Y yo me pregunto dentro de cuál de estas tres funciones generales está la de repartir ayudas sociales. Muchos se preguntarán y dirán, especialmente los beneficiarios de esta ayuda, ¿pero qué tiene de malo que mi legislador, que mi diputado venga a mi casa, me pregunte qué problemáticas yo tengo, o que viéndome embarazada me regale una canastilla? O que tal vez el día en que me visita me deje lo del café, me deje lo de la cena, o me resuelva una receta. ¿Qué tiene de malo eso? Muchos se preguntarán. Lo que tiene de malo es que es una distorsión, y que lo está haciendo no con fondos propios, sino con fondos del Estado, que lo administra, dicho sea de paso, de forma discrecional. Se supone que esos fondos provienen del erario público, y esos fondos del erario público lo aportamos todos de una u otra manera, en mayor o menor proporción, y deben ser administrados con escrúpulo. Estamos hablando, se ha planteado una reforma tributaria. El presidente ha dicho que es necesaria, pero la pospone para el próximo año, pero precisamente porque no tenemos una holgura presupuestaria, y hay que reestructurar y reencaminar esa organización de la tributación. Entonces, ¿cómo hablarle a un pueblo de que tiene, o a los diversos sectores de la economía, que tiene que sacrificarse más, pagando más impuestos, cuando los recursos que se recaudan no se administran de forma apropiada? No es función del legislador administrar un barrilito, un cofrecito, como le quieran llamar. Ya es momento de erradicar esta nefasta práctica, que al fin de cuentas también coloca en una imposibilidad de competir a cualquier otra persona que quiera concurrir a una aspiración como diputado o como senador. ¿Cómo aspiro yo a ser diputado en mi jurisdicción cuando el diputado que compite conmigo tiene una clientela que alimenta con el presupuesto público? ¿Hay igualdad en cuanto a la posibilidad de participar? En lo absoluto. Ahora,
no tiene nada de pecaminoso, para que no se me malinterprete, que las personas reciban, los que necesitan, la asistencia del Estado en los casos que se requiera. Pero un legislador, primero, no está dentro de sus competencias dedicarse a esas labores. Y segundo, hay programas que tiene el Poder Ejecutivo, que es el que al fin de cuentas debe implementar esas políticas sociales. Es el que debe de forma objetiva aplicarlo y sin esperar a cambio la sumisión de las personas que son beneficiadas por esos planes de ayuda social. Tenemos que trabajar porque estas cosas, estas distorsiones se eliminen de la cultura política dominicana, que en el próximo año, ya que se está con un discurso desde el Poder Ejecutivo de un escrúpulo en la administración de los fondos públicos, que eso se lleve a todos los poderes del Estado, y que esa imagen que se tiene del legislador distorsionada por esas prácticas, de que el buen legislador no es el que cumple con sus 3 funciones esenciales, el de representar, el de fiscalizar y el de legislar, sino aquel que se dedica de forma eficiente a las labores clientelares. Si analizamos la nómina de la Cámara de Diputados y de la nómina de la Cámara de Senadores, los que más han repetido no son necesariamente los que han cumplido mejor las funciones que le atribuye la Constitución Dominicana. Y se debe precisamente en gran medida, aunque no sea la única causa, a esa distorsión que hay en atribuirle presupuestos a legisladores que al fin de cuentas desempeñan más labores clientelares y de distribución de medios y recursos para robustecerse y fortalecerse en términos electorales, y no hacer lo que hay que hacer. En este país hay que abordar con seriedad la labor legislativa. Mientras los legisladores están tratando de cumplir funciones que no le corresponden, este país está esperando todavía que se apruebe un código penal al que les rehuyen en razón de que hay que asumir con seriedad ciertos temas, como es el tema de las 3 causales y otros temas más que se están debatiendo y que se están incluyendo en ese código penal, como es la penalización de varias modalidades de actos de corrupción. Aquí hay que terminar de discutir una ley de ordenamiento territorial. Aquí hay que revisar el Código Civil. Tenemos que revisar también nuestro Código Procesal Penal, la ley del agua, de la que ha hablado el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel en múltiples ocasiones. Después de la Constitución de 2010, bueno, se habla de la Constitución del 2015 por la reforma para imponer la reelección de Danilo Medina. Después de esa Constitución, esa Constitución ordena que se aprueben una serie de leyes que van destinadas a vertebrar de mejor manera el Estado dominicano y adecuarlo a estos nuevos tiempos, a tratar de delimitar funciones, derechos. A eso es que usted, como legislador, se tiene que dedicar en su labor como diputado, en su labor como senador. De manera que exhortamos primero al pueblo que haga conciencia de que esos legisladores que muchas veces cumplen muy bien esas labores clientelares, no necesariamente están cumpliendo bien el cargo que se le ha asignado por ese voto popular. Mire bien, antes de elegir a un legislador, qué está haciendo en el Congreso Nacional. Mire bien si en su labor de representación está velando por sus intereses, si está llevando de forma adecuada las labores de fiscalización que debe realizar al Poder Ejecutivo, que ahí sí debe meterse. No es que vaya y lleve la ayuda a la comunidad, sino que vigile que los órganos, los estamentos del Estado que tienen que cumplir con esas funciones, cumplan de manera adecuada con esas funciones. Que aquellos ministerios que están teniendo un desempeño deficiente, los llamen, los interpelen, porque la Constitución le da esas atribuciones. Que cuando se les rinda cuentas, revisen bien esas cuentas y las ejecutorias de esas cuentas. Que cuando se somete la ley de presupuesto nacional, estén debidamente incluidas las necesidades de sus comunidades. Eso es lo que debe hacer un legislador. No estar repartiendo canastillas ni resolviendo recetas, que si lo hiciera con fondos propios, bueno, no dirá, tiene un espíritu altruista, pero lamentablemente no siempre es así. Y cuando es así, muchas veces detrás de ese altruismo, lo que se está escondiendo son los orígenes de sus dineros mal habidos. Basta decir con los casos que recientemente han explotado en el país,
donde legisladores que han sido muy votados en sus jurisdicciones, se ha demostrado que tienen sus recursos un origen espúreo. Y es precisamente ese el problema, y entiendo yo, gran parte del origen de esa distorsión. Tenemos, cuando se concurre a un proceso electoral, que competir con personas que al fin de cuentas no son idóneas para desempeñar el cargo de legislador, porque ni siquiera saben ni tienen idea de lo que van a hacer, pero sí tienen muchos recursos, sin importar el origen, para aportar a esa labor clientelar que es el que los lleva a esas posiciones sin saber ni siquiera lo que tienen que hacer.